Buenos días, jóvenes. En el video anterior iniciamos con el tema de polisacáridos, perteneciente aún al tema de carbohidratos. En ese video vimos específicamente que los polisacáridos se pueden clasificar en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos se caracterizan por tener en su estructura un solo tipo de monosacárido. Y ahí veíamos el ejemplo de lo que era el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Por otro lado tenemos a los heteropolisacáridos, que en su estructura nos podemos encontrar dos o más monosacáridos diferentes presentes en esa molécula. Y como ejemplos dijimos que estaba la pectina, el agar-agar, la condroitina y el ácido hialurónico. En el video anterior también empezamos viendo lo que son los homopolisacáridos, específicamente homopolisacáridos que tienen la función de reserva energética y que se caracterizan por tener un enlace de tipo alfa. Vimos las características y por ahí la estructura de lo que es el almidón, el cual es de origen vegetal, y lo mismo hicimos con la molécula de glucógeno, que es de origen animal. El día de hoy veremos lo que son los homopolisacáridos estructurales. Dentro de los homopolisacáridos estructurales vamos a ver a lo que es la celulosa y la quitina. Pero para esto, ¿qué características tienen los homopolisacáridos estructurales? Bueno, son polisacáridos que forman parte de los llamados tejidos de sostén. Se caracterizan por tener presente el enlace glucosídico de tipo beta, formando cadenas lineales de monosacáridos, y estas cadenas van a estar unidas entre sí por los llamados puentes de hidrógeno, dando lugar a fibras compactas y muy resistentes, y es por eso que tienen esta función de ser función estructural. Vuelvo a repetir, como ejemplos vamos a ver lo que es la celulosa, la cual es de origen vegetal, y lo que es la quitina, la cual es de origen animal. El primer homopolisacárido estructural que vamos a ver el día de hoy es la celulosa. La celulosa es un homopolisacárido estructural que está constituido aproximadamente por 15.000 unidades de un mismo monosacárido, lo que es la beta de glucosa, las cuales van a tener una unión por el enlace glucosídico de tipo beta 1,4. La celulosa va a tener una estructura lineal no ramificada. La celulosa es la biomolécula orgánica más abundante en la Tierra y es el principal componente de la pared celular de las células vegetales, lo que le proporciona rigidez y estructura a las plantas. Cuando nosotros aplanamos con nuestro pie una planta, aplicamos fuerza, pero si nosotros quitamos ese pie de esa planta, veremos que la plantita va a regresar a su estado natural. ¿Esto qué significa? Que bueno, quien le da esa rigidez, esa firmeza, viene siendo este polisacárido, la celulosa. Claro, si nosotros movemos nuestro pie, pues lo que vamos a hacer es romper esa planta. Pero por eso es que nosotros, entre comillas, podemos decir que a las plantas o a los vegetales nosotros los vemos de pie. Ahora, ¿cuáles son las concentraciones que existen de celulosa en lo que son las plantas y en lo que es la madera y en lo que es el algodón? Que son los tres ejemplos característicos de compuestos que contienen alto porcentaje de celulosa. En el caso de la pared celular de una célula vegetal joven, es decir, de una planta joven, el 40% que lo compone es celulosa. En el caso de la madera, el 50% es celulosa. Y la forma más pura que nosotros podemos obtener celulosa es a partir del algodón, que el algodón, el 90% es celulosa. En la estructura de la celulosa
el monosacárido que está presente específicamente es la beta de glucosa. Y nosotros sabemos que es beta porque el grupo H del carbono anomérico que se formó cuando esta molécula se cicló, el OH está hacia arriba. Eso lo vimos cuando cambiamos la ciclación o las proyecciones de Fischer a proyecciones de Hayward. Nosotros en la estructura de la celulosa esperaríamos que la unión fuese de esta manera. Es decir, tenemos una beta de glucosa, el grupo OH que está en el carbono número 1 se une al grupo H del carbono número 4 de la segunda molécula de beta de glucosa. Y este grupo H reaccionaría con otra molécula de beta de glucosa y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que ocurre en la molécula de celulosa? O específicamente cuando nosotros tenemos un enlace beta. Cuando nosotros tenemos un enlace beta, este grupo H, al reaccionar con este grupo H, quedan muy distantes para formar ese enlace glucosídico. Entonces, realmente, la estructura de la celulosa es de la siguiente forma. Nosotros tenemos la primera molécula, que es la beta de glucosa, y se va a unir a la siguiente molécula, que también es una beta de glucosa. Pero, para que no quedasen tan distantes los grupos OH, este enlace beta inicial lo que hace es que a la molécula que se va a unir, de manera natural, le ocasiona que gire 180 grados, es decir, que la molécula se coloque de cabeza. Si nosotros recordamos el ejemplo que les puse con el modelo molecular explicando la estructura de la sacarosa, nosotros tenemos un plano y hay ciertos radicales que están hacia arriba y hay ciertos radicales que están hacia abajo. Si nosotros la giramos 180 grados o la colocamos de cabeza, todos los radicales que estaban arriba pasan hacia la parte de abajo y viceversa. Los de abajo pasan hacia la parte de arriba, pero no pierde su configuración, sigue siendo, en este caso, una beta de glucosa. Y eso es lo que ocurre en la estructura de la celulosa. La primera molécula la vemos, vamos a decirlo, de manera normal. La segunda molécula a la que se une la vemos de cabeza. Esa molécula, o mejor dicho, este enlace OH hace que la tercera molécula aparezca de manera normal, la que sigue va a estar de cabeza y así sucesivamente. ¿Eso qué es lo que ocasiona? Que bueno, que estos enlaces siguen siendo beta 1,4, esos enlaces presenten mayor resistencia. Ahora, en un principio decíamos que estas cadenas lineales van a estar, no van a ser ramificadas, pero sí van a presentar la unión con otra cadena lineal de esas mismas moléculas mediante los llamados enlaces puentes de hidrógeno, que es donde reacciona el oxígeno con el hidrógeno, es decir, un átomo mayormente electronegativo atrae a otro que es de menor electronegatividad. En este caso, el oxígeno atrae al hidrógeno y ahí se forman estos enlaces puentes de hidrógeno. ¿Eso qué ocasiona? Que esto se vaya compactando entre sí, ocasionando mayor resistencia, mayor firmeza, y es por eso que este homopolisacárido tiene esa función, la función estructural. Ahora bien, si nosotros llevamos a cabo la hidrólisis parcial de la molécula de celulosa, vamos a obtener un disacárido. Es decir, si yo corto en esta parte, en este enlace glucosídico, y corto en este enlace glucosídico, me van a quedar estas dos moléculas. Esto es conocido como un disacárido porque son dos monosacáridos unidos por el enlace beta 1,4. Ese disacárido recibe el nombre de celobiosa. En cambio, si yo llevo a cabo una hidrólisis total, es decir, rompo en cada uno de los enlaces glucosídicos, ¿qué es lo que voy a tener? Pues puras glucosas, siendo específicos, puras beta de glucosas. Por otro lado,
El enlace beta 1,4 de la celulosa es inatacable o indigerible por enzimas digestivas del ser humano. Para nosotros no tiene valor nutritivo. Así como entra, así sale. Un ejemplo, ustedes no pueden masticar papel o no podemos digerir papel. No podemos digerir el pasto. No podemos comernos un pedazo de madera. Así como entra, sale. Desde el aspecto nutricional, es decir, los nutriólogos, a esto es a lo que le conocen como fibra. Que claro, es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque regula el metabolismo del aparato digestivo y hace que las heces tengan buena formación. Tenemos el ejemplo de la vaca. La vaca tiene 3 preestómagos y un estómago verdadero: el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. En el rumen existe su microbiota, una microbiota en la cual existen 2 tipos de microorganismos, Ruminococcus y Eubacterium, los cuales sintetizan enzimas celulasas que van a degradar a la celulosa, y de esa manera ellos pueden utilizar a la celulosa como fuente de energía. Es por eso que los rumiantes sí pueden consumir forraje, pasto, y esto lo pueden degradar para utilizar esas glucosas como fuente de energía. El siguiente polisacárido que veremos es la quitina. Específicamente la quitina es un homopolisacárido estructural, el cual es de origen animal. Es el segundo polisacárido más abundante en la naturaleza. Forma el exoesqueleto de los artrópodos, como lo son arácnidos, crustáceos e insectos, es decir, forma el caparazón, la concha que lo recubre. Y también forma parte de lo que es la pared celular de los hongos. Está constituido por múltiples unidades de N-acetilglucosamina unidas por el enlace glucosídico de tipo beta 1,4. En los polisacáridos anteriores, si recordamos, el monosacárido base era la glucosa. Específicamente en la cuestión del almidón, alfa de glucosa; en la cuestión del glucógeno, alfa de glucosa; y en lo que era la molécula de celulosa, era también la glucosa, pero en forma beta de glucosa. En este caso, la N-acetilglucosamina es un derivado nitrogenado de la glucosa. Si nosotros recordamos la molécula de beta de glucosa, es beta porque el grupo OH está hacia arriba. Y si nos fijamos aquí y lo comparamos con esta otra molécula, en el carbono número 2 es donde existe la diferencia. En el carbono número 2 de la beta de glucosa tenemos la presencia del radical OH. Ese radical OH se intercambia por un grupo acetilamina y es ahí donde nace la llamada N-acetilglucosamina, es decir, es un derivado nitrogenado de la glucosa. Y este es el monosacárido que va a estar en la estructura de la quitina. A continuación les presento un fragmento de la estructura de la quitina. La estructura de la quitina ocurre algo similar que con la molécula de celulosa. Es decir, que la primer molécula, vamos a decirlo así, va a estar en forma normal, pero el enlace beta, para que no quede tan distante y hacerlo cruzado, lo que hace es que a la segunda molécula la va a hacer que gire 180 grados, es decir, que se ponga de cabeza. Pero el enlace glucosídico siempre seguirá siendo el mismo, beta 1 con el carbono número 4. Esta molécula está de cabeza, el enlace beta lo que hace es que la siguiente se coloque en posición normal, es decir, la gira 180 grados, el enlace beta hace que la siguiente molécula se ponga de cabeza y así sucesivamente.
Si recordamos, ese acomodo de las moléculas es lo que ocasiona mayor resistencia en esas cadenas que se van formando. Y vuelvo a repetir, las cadenas que se forman son cadenas lineales no ramificadas, pero entre cada cadena se van a formar los llamados enlaces puentes de hidrógeno. En este caso, el grupo acetil, específicamente el grupo carbonilo, el oxígeno del grupo carbonilo, va a reaccionar con el hidrógeno del carbono número 6 del grupo OH. ¿Sí? Y esto, recuerden que es un enlace puente de hidrógeno y se da por la electronegatividad de esos átomos. Entonces, estas cadenas que van a estar unidas por esos enlaces puentes de hidrógeno se van a estar compactando, van a estar creando capas, pero esas capas van a estar muy firmes, mucha rigidez, ¿sí? Y por eso es que tienen esta función estructural. Ahora bien, si nosotros llevamos a cabo la hidrólisis parcial de la molécula de quitina, lo que vamos a obtener es que si yo rompo en este enlace glucosídico y rompo en este enlace glucosídico, voy a tener dos moléculas de N-acetilglucosamina unidas por el enlace beta 1,4 y a este disacárido se le conoce como quitobiosa. En cambio, si yo tengo una hidrólisis total, es decir, rompo en cada uno de los enlaces glucosídicos, lo que voy a obtener como producto final son N-acetilglucosaminas de manera individual. Existen enzimas que degradan el enlace beta 1,4 de la quitina. Esas enzimas son llamadas quitinasas y estas son producidas por ciertos microorganismos, como es el caso de la bacteria Streptomyces, y por algunos insectos. Cabe mencionar que nosotros tampoco, nuestras enzimas digestivas no pueden, o mejor dicho, en nuestras enzimas digestivas no producimos quitinasas. Por eso, la quitina para nosotros también es indigerible para los seres humanos. Bueno, jóvenes, esto sería la clase del día de hoy. Denle like por favor al video, suscríbanse, activen la campanita para recibir las notificaciones y por favor todas las dudas o comentarios escríbanlas en la barrita de comentarios que tenemos en nuestro canal de YouTube. Les mando un saludo esperando que todos estén bien y esperando vernos